Bueno, nosotros vamos a continuar, lo adelantábamos, la presencia de Facu González porque todo tiene que ver con todo, ¿no? La repercusión política que el hecho ha generado en la tarde de hoy de la condena firme a la expresidenta de la Nación y qué es lo que puede suceder en el plano económico, qué es lo que puede pasar mañana, por ejemplo, con la apertura de los mercados. ¿Tiene que haber algún tipo de reacción o directamente será un día más en la vida de los argentinos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? Bueno, mientras se conocía, obviamente, la Corte que no daba lugar a las instancias del reclamo que hacía Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente los mercados estaban abiertos y respondieron, obviamente, de manera positiva. Al menos eso tenemos para tomar dimensiones. Después habrá que ver qué termina sucediendo, pero también el antecedente, ¿cuál es? Bueno, cada una de las instancias. Las instancias en el Tribunal Oral Federal en el 2022, la del 2024, cada vez que se conoció un fallo adverso para Cristina Fernández en esta causa de vialidad y delitos de corrupción, obviamente una vez que se conocía la noticia, al día posterior los mercados recibían positivamente, al menos en materia de las cotizaciones, que es el idioma de cómo hablan, en este caso, la cotización de los bonos argentinos, de las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa local o que cotizan también en el exterior, el mercado de cambios. Ahora, el hecho central es ¿cuánto va a impactar esto en el corto o mediano plazo? Para el ciudadano de pie no cambia, no le modifica absolutamente nada el ámbito de las medidas económicas, donde vos tenías a una dirigente política, Cristina Fernández, que es cierto que se había puesto en modo electoral. Tal vez ahí sí había cierta incertidumbre producto de los mercados, a ver qué podía llegar a suceder camino al mes de octubre. Ya hoy se despeja algunos de esos interrogantes. No va a poder ser candidata, con lo cual obviamente vamos a ver de qué manera se va a rearmar el espacio político. Tanto el kirchnerismo, pero también el peronismo en la Argentina. ¿Qué va a pasar con cada uno de las señales que den los gobernadores peronistas? Creo que ahí va a interpretar el mercado a ver cómo se va a reorganizar esa situación. Pero Cristina Fernández hace mucho tiempo que al menos no venía tomando decisiones desde el punto de vista de la escena de la diagramación de la política económica. Por eso los mercados empiezan a ser mucho más sensibles a las medidas tal vez que está tomando el Banco Central o el Ministerio de Economía o la Secretaría de Finanzas, que lo que termina impactando en esta causa judicial. Ahora, ahí hay dos cuestiones que son importantes. Primero, una, me parece, verdad de perogrullo, una cuestión que se cae de maduro. Nunca es bueno un conflicto social. Si la cuestión se empieza a tensar de cara al proceso electoral de manera social un poco más complicada, evidentemente eso no es bueno, no solamente para el mercado, sino para la economía y en realidad para la Argentina futuro. Y después, cómo se interpreta el tema de este fallo judicial, que obviamente, si se interpreta que el sistema funciona, que el sistema funciona libremente y que hay libertad de poderes, ahí puede ser un perfil. Pero si se interpreta de la manera contraria, donde hubo obviamente descréditos y todavía complicaciones en ese sentido para una institución que es la justicia, que con esto no es que modifica, salva o queda blindada de cualquier tipo de objeciones. Bueno, esa situación seguramente también va a entrar en el orden de factores al momento de analizarlo. Para la economía, para el ciudadano de pie, para las empresas, para las pymes, para el consumidor, para el trabajador. Eventualmente este tipo de fallos, como ocurrió en el 2022, como ocurrió en noviembre del 24 con casación o ahora con la Corte, tal vez no tenga un impacto directo, pero sí los mercados. Para los mercados, seguramente los internacionales hoy ya estuvieron siguiendo de cerca qué sucedía con el resto de las cotizaciones, subieron y al menos vieron con confianza un terreno tal vez desde el punto político no tan crispado. Habrá que ver después qué termina sucediendo. Por supuesto, estamos hablando de la interpretación de las cotizaciones que cambian casi prácticamente, Maxi, todos los días. No altera el plan económico de Javier Milei, Para nada. de Toto Caputo. Lo que uno escuchó esta tarde de boca de la expresidenta tratando de hacer algún descargo sin hablar de la causa, porque en ningún momento Cristina habla de la causa vialidad, de los elementos que la llevaron a estar dentro de lo que es el proceso de investigación, que finalmente terminó con 3 instancias de condena. Habló de la realidad política y habló de la realidad económica de la Argentina. Y citó una vez más a Mauricio Macri y citó a Javier Milei. No recuerdo el término calificativo que utilizó, obviamente en la tarde de hoy, tratándolo de una persona que ha endeudado junto a Macri a la Argentina en cuanto a los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, lleva permanentemente a ese terreno
Sí. la discusión sobre lo que significa el futuro de los argentinos con las deudas que contrajo este gobierno y el de Macri. Te sumo otro factor más, que algunos analistas, al menos desde el plano económico, también hacían algunas apreciaciones. 2017, Maxi. Fíjate cómo el 2017 el gobierno de Cambiemos, en ese entonces el presidente Mauricio Macri, gana de manera contundente las elecciones de medio término y después, un par de años después, cuando tuvo que enfrentarse en la reelección, carreras a las presidenciales del 2015, no pudo consolidar esa situación. Bueno, eso también tenés antecedentes de los dos tipos. Ahora, obviamente esto ya al menos despeja esta duda. Habrá que ver después cómo termina impactando, cómo se rearma políticamente. Rápidamente va a tener que responder porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, ya sin Cristina como eje central, al menos desde el punto de vista de captación de votos. Sí. Me imagino que va a seguir, si se quiere, esa influencia en todo lo que termina diciendo o no. Y después, bueno, el tema de las credibilidades a las instituciones democráticas, a la problemática de lo que significa la corrupción en la Argentina, que muchas veces por las urgencias no está dentro del orden de prioridades. No hay pacto con la impunidad y todos somos iguales ante la ley, más allá de que a veces no se cumpla. Exactamente, así que bueno, resta por definir, seguramente el impacto. Ya hubo una especie de spoiler sobre cuando se empezó a conocer el fallo, justo estaban cerrando los mercados que anticiparon ese rebote, pero también porque hubo novedades a nivel nacional, que son, esos sí son los drivers más importantes que se mira de cerca, las políticas económicas que está tomando adelante el gobierno de Javier Milei y por supuesto a medida que te vayas acercando a las elecciones, a octubre, al mes de octubre, va a haber volatilidad. ¿De qué va a depender? Bueno, de la capacidad del Banco Central de recomponer reservas, de la estabilidad con respecto al dólar, de lo que suceda con materia de precios. Porque si empezás a tener datos desde el punto de vista de los que importa realmente el impacto al bolsillo, como el tema de la inflación, obviamente eso va a bajar un poquito la espuma, pero siempre hay que tener en cuenta que la incertidumbre política, sobre todo cuando es un desafío, en materia de que se discutió también en gran parte del programa de hoy, esto de que hay posturas muy disímiles de cómo se interpreta no solamente la sociedad, la economía, cada una de las realidades en la Argentina, la intervención o dinámica que tiene que tener un Estado. Bueno, esa situación tan constante y volátil que tiene siempre la Argentina se vislumbra en cada uno de estos hechos que evidentemente terminan siendo históricos como el de hoy. Bueno, todos modificamos la agenda en el día de hoy. Totalmente. En el plano político, en el plano económico, la agenda del noticiero con este programa especial. Así que bueno, mañana nos vamos a reencontrar, seguramente ya con algunas cuestiones que vayan marcando un poco el día miércoles en la República Argentina y muy atentos y pendientes con lo que suceda el jueves, ¿no? Que se conoce el IPC correspondiente al mes de mayo. Trabajo de las consultoras, bueno, lo que midió Cava, por ejemplo. Sí, 1,6% de la inflación, que es cierto, si empieza con 1 y es de un dígito, es la más baja desde julio del 2020. 5 años. Sí, 5 años. Así que ojo con eso, es el dato, por supuesto, trascendente de la semana y algunos cambios que se conocieron en las últimas horas.